El dictamen no recoge los foros, los estudios, los análisis, las discusiones que en este Senado de la República se hicieron durante varias semanas. Durante varias semanas el Senado de la República recogió aportaciones de académicos, de doctores, de expertos en tratamientos a las adicciones, de abogados, de psicólogos sociales, de un grupo importantísimo de expertos tanto de las instituciones como del ámbito social, y esas aportaciones delineaban claramente los contenidos fundamentales de una política sensata y racional a propósito de la marihuana. No solamente en la parte medicinal y terapéutica, sino también en la parte fundamental del uso personal, que como ya sabemos, hoy ya es una realidad del otro lado de la frontera, en el estado de California, y que tendrá enormes implicaciones, no solamente para el efecto del consumo en nuestro país, sino también como un posible muro invisible comercial que va a dejar la mercancía mexicana en nuestro país y que provocará, sin lugar a dudas, alteraciones importantes en el modo de comportamiento del negocio de los criminales. Había ahí un importante cúmulo de información, de conocimiento, de experiencia para construir una buena solución legislativa, una buena solución de política pública que tocara los distintos aspectos relacionados con una regulación sensata e integral a propósito de la marihuana. Y como si nada hubiera pasado en nuestro Senado, como si nada se hubiese discutido en este país, como si no hubiese habido ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si no se hubiese invertido miles de horas en esta discusión y derramado cientos y cientos de litros de tinta, como si nada hubiera pasado en México, aparece un dictamen que simplemente es un despropósito en todos sus sentidos. Confunde plantas con sustancias, confunde regulaciones, confunde los propósitos y los objetivos de una política pública y no tiene manera de ser presentado como una solución legislativa de fondo. Ya lo decían hace un momento, tiene también implicaciones con respecto a los precedentes que se han construido. El cambio de ubicación normativa no es neutro, tiene implicaciones en lo que se ha construido a propósito de los juicios estratégicos que algunas organizaciones han instaurado en nuestro país y que ha provocado resoluciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son precedentes que han abierto la vía judicial para que hoy algunas personas puedan tener el amparo de la justicia para acceder a medicamentos o tratamientos a base de cannabis. Ese dictamen es simplemente un despropósito y lo tenemos que corregir. Creo, sin embargo, que con un poquito de apertura por parte de los grupos parlamentarios podemos aprovechar el impulso que se está dando. Si hay intención de avanzar en un cambio regulatorio, si hay intención de que en este periodo vayamos a un cambio legislativo en torno a los usos de la marihuana, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Una mala decisión legislativa puede agravar los problemas que hoy tenemos. Esta propuesta que está presentándose por parte de las comisiones dictaminadoras no va a cambiar ninguna realidad a propósito de la discusión sobre la marihuana. No tendremos un mejor país, ni mucho menos habremos construido una mejor política, una política más humana, más racional a propósito de un asunto que ya nos alcanzó y que hoy es una realidad que tiene que resolver este país. Algunos legisladores, ya lo hemos dicho públicamente, nos vamos a oponer en el Pleno a que este dictamen se apruebe en esos términos. No es un avance significativo, no representa absolutamente un cambio de fondo, simplemente sigue recreando los prejuicios, las confusiones y sobre todo los vicios de una construcción prohibitiva que le ha hecho mucho daño a nuestro país y que nos ha costado muchas vidas humanas. Para que la resolución de la Corte tenga carácter obligatorio en nuestro país, se requieren 5 resoluciones en el mismo sentido. La modificación que se propone rompería esa cadena, como hace un momento se decía, y en consecuencia no podríamos aspirar en algún momento a que si no hay cambio legislativo, por la vía jurisdiccional tengamos un criterio obligatorio en el país. ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa muy sencilla. Yo creo que hay tiempo suficiente para podernos sentar a discutir y a corregir el dictamen, si hay el interés de los grupos parlamentarios de avanzar en este tema. Las discusiones ya están dadas, ya tenemos claros los conceptos, los horizontes, sabemos perfectamente lo que queremos. Lo que queremos es regular la producción, no tiene ningún sentido que se generen marcos de permisibilidad
alrededor de las aplicaciones terapéuticas o medicinales y no está resuelto en la producción. Que no confundamos cannabis psicoactiva con no psicoactiva, que no regulemos una fibra, una planta, materia, como decía hace un momento, sino sustancias que pueden tener un efecto en la salud. El absurdo es a tal grado de que, por ejemplo, la crema de hemp tendría que, si pasara este dictamen, tendría que comprarse con receta médica cuando se compra en cualquier lugar del mundo. O piense por ejemplo en una camiseta, un jabón. Piense por ejemplo en una camiseta hecha a base de cáñamo, que por cierto es un textil mucho más resistente que el algodón. Si pasa este dictamen, tendríamos que ir por una receta médica para poder comprar una camiseta. Simplemente no tiene sentido. Históricamente se ha hecho cuerda con la fibra de cáñamo. Tendrían que ustedes ir a pedirle a un doctor que si les da una receta médica para comprar una cuerda a base de cáñamo. Ese es el tamaño del absurdo. ¿Por qué se están confundiendo la materia de la regulación? Por supuesto, en este dictamen no se toca absolutamente el régimen de la marihuana sigue estando prohibida en todas sus cadenas, desde la producción hasta los usos personales. Simplemente no avanzamos absolutamente nada y no se resuelve de fondo el problema. ¿Qué podemos hacer? Simplemente corregir ese dictamen, porque la materia prima de la discusión ya está en nuestras manos, simplemente hay que impactarla en un dictamen, pero haciendo bien las cosas.